Volvimos. Estamos, bien. ¿Sigo, profe? Dale. Para un ratito. Bueno, como estaba diciendo, bueno, el estudio radiológico simple, que son a través de las placas, utilizamos para corroborar la presencia o no de una lesión en partes blandas, que puede o no verse. La localización de la fractura, el tipo de trazo que tiene la fractura, el número de fragmentos, si hay o no desplazamientos, de qué tipo, la presencia o ausencia de alguna otra patología. La siguiente, profe. Bueno, bueno, perdón, no tengo nadie que le cuide a mi niña. El tratamiento inicial de una fractura siempre inicia por lo que es la inmovilización, que más que nada es poner en su sitio anatómico ideal, original, por así decirlo, para disminuir el dolor, ¿sí? Bien. Y lo otro es un neurogénico por dolor. Bien. El siguiente, profe. Y bueno, para el tratamiento de lo que es la fractura cerrada, esto se puede dividir en tres etapas bien definidas. Una sería la reducción, ¿sí? La primera etapa. En esta etapa lo que vamos a hacer los fragmentos en la posición anatómica normal, ¿sí? Que sería colocar en el lugar. Eso es básicamente. Después, el segundo es fijar o mantener esa reducción, ¿sí? Para facilitar todo lo que es la consolidación. Último ya, la rehabilitación para evitar los déficits funcionales, muscular, la incapacidad funcional, ¿sí? Pero se basa en esas tres etapas. El siguiente, profe. Bueno, con respecto a la reducción, es necesario, digamos, en el caso que haya ocurrido algún desplazamiento de los fragmentos óseos, ¿sí? Y se dividen en dos, en lo que es cerrado y abierto, ¿sí? El cerrado no necesita incisión quirúrgica y se realiza a través de la manipulación, ¿sí? De la manipulación manual, ¿sí? Y por último, y el otro que es la reducción abierta, que se hace en quirófano y conjuntamente a lo que es con una fijación, ¿sí? Eso sería reducción de esos dos tipos. Bien. La siguiente, profe. Y bueno, la inmovilización y fijación en realidad sería cuya finalidad es la misma, pero la inmovilización vendría a ser los procedimientos que buscan mantener el foco de la fractura
estabilizados con procedimientos, por ejemplo, a través de la utilización de yeso, a través de la utilización de órtesis de ortopedia, como las férulas, ¿sí? A través de eso puedo utilizar solamente, por ejemplo, si la fractura es estable, ¿sí? Por esos mecanismos. A través de la tracción continua, ¿sí? Que es este dispositivo que vemos acá abajo, ¿sí? Que lo que hace es mantener a través de un peso de la zona más... mantiene la fractura, se consigue también la reducción a través de este método. La siguiente, profe. Y después tenemos lo que es ya la fijación, que para esto se utiliza ya lo que son materiales metálicos, que lo que buscan es estabilizar a través de cirugía esos fragmentos, ya sea utilizando dispositivos como ser tornillos, placas, clavos, agujas, ¿sí? Y lo que se busca es mantener estable hasta que la fractura se consolide. Y ahí tenemos una clasificación, que es la fijación interna, que es cuando el material se coloca de la superficie del hueso y se cubre con tejidos subyacentes y con piel, ¿sí? Y la fijación externa, que es cuando se colocan estos materiales que nombramos, tornillos, placas, clavos, pero ya atraviesan la piel. Nosotros vemos eso por fuera, ¿sí? Eso sería lo que es la fijación externa. Siguiente, profe. Y bueno, ya por último, la tercera etapa, que sería ya la rehabilitación, que luego ya de las semanas de inmovilidad que atravesó el paciente, generalmente entre 6 y 8, la musculatura se atrofió, ¿sí? Las articulaciones afectadas pierden la amplitud de movimiento, ya sea por retracción de la cápsula y de los ligamentos también. Por eso que necesitan, digamos, un plan específico para recuperar lo que es la fuerza muscular y la capacidad de movimiento, es decir, la capacidad funcional del miembro o zona afectada. Y creo que con eso terminamos, profe. Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Realmente. Muy bien, todas 10, ¿no, profe? Todas 10. ¿Cómo dice Antinelli? Bien, bien. Bien, bien. No, muy bueno. Felicitaciones. Muy, muy bueno. Gracias, profe. Los nervios nomás por ahí juegan en contra, uno se olvida todo, quiere decir todo y no da. No, está muy bien. Bueno, me parece espectacular lo que prepararon, lo que hicieron. Le voy a pedir una cosita nomás. Lo que me dijeron, me gustaría que lo plasmen en texto, ¿eh? Y después incluyan las diapositivas y una carpetita, ¿eh? Vamos a entregar eso en la Universidad Popular. Me pareció muy bueno. Así que... ¿Eso dejamos un alumnado, profe, entonces? Sí, pero yo les voy a avisar el día y la hora que pueden dejar, ¿eh? No se olviden de colocar los nombres de ustedes, ¿eh? Así que vamos a ponerlo como trabajo práctico. El título de la exposición de hoy, que fue Fracturas 1,
generalidades. Y vamos a presentarlo eso. Pero déjenme avisarles porque no están trabajando de corrido. Así que voy a preguntar a qué hora los pueden dejar y qué día. Y entonces la dejan. Así que Pues, muy bueno, muy completo. Así que me gustó, muy simple también. Así que como para que se pueda entender. Vamos a algunas cositas. Vamos a ampliar un poquito como para... yo también me tengo que ganar mi sueldo, digamos. Así que tengo que hablar un poquito. Bueno, habíamos dicho que la fractura, como ustedes bien lo refirieron, es la interrupción de la continuidad ósea. Bueno, únicamente esa lesión incluye el término fracturas. ¿Alguna se le ocurre que pueda ampliarlo para alguna otra cosa? Cuando se presenta alguna anormalidad en el hueso. Bueno, no, pero está bien, sí. ¿Cómo se llama? No está mal lo que me decís. Me refiero a si únicamente la definición de fractura incluye la afectación, la interrupción de la continuidad ósea. Así que, ¿hay otra cosa que se pueda romper a la que yo puedo llamar fractura? Cartílagos. Disculpame, no te escuché, Martínez. Sí, los cartílagos, Muy bien, sí, esa. ligamentos, No, cartílagos. cartílagos. Sí. Sí. La lesión de los cartílagos, la interrupción de la continuidad del cartílago también se llama fractura. Entonces yo hablo ahí en ese caso, en el primer caso digo una fractura ósea. Si no diría fractura nada más. Pero como hay otros elementos que pueden también fracturarse, entonces digo fractura ósea. Se rompe el hueso. Pero cuando es una lesión que comprende al cartílago, entonces estoy hablando de una fractura cartilaginosa. Bien, o sea, ahí el término fractura va como una interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa. ¿Me entienden? Y esto incluye, como bien ustedes lo dijeron, a la fractura incompleta. Ustedes no hicieron la pregunta, pero siempre hay alguien que pregunta, profe, ¿y la fractura incompleta es una fractura? ¿Viste? Sí, es una fractura. Ya sea completa, ya sea incompleta, como ustedes bien lo dijeron, es una fractura. En el caso de la fractura completa, hay una alteración, una interrupción de la continuidad ósea de todo el grosor del hueso. En el caso de la fractura incompleta, hay una interrupción, hay una lesión de una parte de ese grosor óseo. como el tallo verde. Exactamente. Por ejemplo, el tallo verde. Esa es una de los ejemplos clásicos. Muy bien. Bueno, esta definición clásica de fractura en realidad no describe todo el hecho patológico lesional en sí, sino que nos está hablando nada más que de una visión del hueso, o del cartílago, como habíamos dicho. Pero como el otro día habíamos estado hablando, no sé si se acuerdan, les había comentado, el hueso no es una estructura aislada, sino que es una estructura que está rodeada de otra serie de estructuras corporales. Por ejemplo, tiene un periósteo que lo envuelve, tiene tendones que se insertan en él, tienen músculos que se insertan en él, tienen vasos que pasan cerca, nervios, como por ahí bien lo dijeron ustedes, que también se ven lesionados. Entonces, cuando uno evalúa una fractura, tiene que evaluar no solamente la lesión ósea, sino también la lesión de partes blandas, que incluye todo dentro del cuadro fracturario.
Y tienen que saber que cuanto más desplazamiento tiene una fractura, es mucho más probable que exista más lesión de partes blandas. Eso es directamente proporcional. Ustedes ven una fractura muy desplazada, entonces vamos a estar hablando de más lesión de partes blandas. Y cuando hay una fractura multifragmentaria, o más todavía si es conminuta, ahora después vamos a ver un poquito esos dos tipos fracturarios, me está hablando a mí que hubo más aplastamiento, el golpe es más directo y más intenso. Entonces, por tanto, va a haber más aplastamiento y lesión de partes blandas. La fractura pipí-cucú es una fractura, por ejemplo, por fatiga, donde apenas se ve el trazo fracturario o directamente no se ve, y yo sé que ahí no hubo un machacamiento, un aplastamiento de partes blandas. Hay una lesión ósea, no está desplazada, y puedo estar tranquilo en cuanto a partes blandas, salvo que se den algunas de las complicaciones que ahora vamos a mencionar. Entonces siempre vean digamos, con los ojos biológicos y con los ojos imaginativos. Los ojos biológicos a mí me dicen que hay una solución de continuidad del hueso, pero que pueden haber otras lesiones que yo las tengo que tener presentes, las tengo que tener en la cabeza, porque esas lesiones me pueden llegar a complicar, a veces tanto o más que la propia fractura, que la propia rotura ósea. ¿Me entienden? Por ejemplo, el caso de una lesión arterial, o una lesión, supongamos una fractura en el codo, es muy común en los chicos, que exista una fractura, una epifisiolisis, como describió hoy la compañera de ustedes en la clasificación de Salter y Harris, en el que hay un desplazamiento, pero ese desplazamiento también produce, el fragmento desplazado, puede producir una compresión de la arteria radial o de la arteria cubital. Entonces, resulta que, por consecuencia, si yo no percibo eso, ¿entienden? No imagino que está pasando eso, me voy a comer una isquemia del brazo y el chico va a terminar perdiendo su brazo, no por la fractura en sí, sino por las consecuencias, las complicaciones, como es una compresión de la arteria. En ese caso, ese tipo de fractura es de tratamiento de urgencia. Otro ejemplo en el que existen estructuras lesionadas frecuentemente son las fracturas por alta energía de la pelvis. En esos casos, uno le saca una radiografía y ve la fractura de la pelvis que puede estar desplazada, la sínfisis pubiana puede estar abierta. Bueno, pero resulta que la pelvis es una copa, así, sobre la que están apoyados una serie de órganos. Entre esos órganos, por ejemplo, está la uretra. Cuando ocurre una lesión, una fractura del pubis, o a veces una diastasis de la sínfisis pubiana, ahora vamos a ver lo que es una diastasis, ocurre una sección de la uretra, o una compresión, o una rotura parcial de la uretra, que nos trae un cuadro gravísimo. ¿Cómo hay que terminar operando, urgente? Bueno, si es que no se puede solucionar con una sonda, hay que entrar a reparar esa uretra. Tenemos los órganos ginecológicos, bueno, están también los órganos masculinos. En el caso de la mujer, las lesiones perineales, que pueden ocasionar una rotura vaginal, una rotura uterina,
Y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque hay fracturas de pelvis que se acompañan de este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque los extremos óseos, los bordes óseos, son filosos y son agudos. Entonces, cuando se produce, no se olviden que lo que ustedes están viendo en el momento de que sacan la radiografía, no es el cuadro destructivo en su pico. El cuadro destructivo en su pico ocurrió en el momento del accidente. Cuando el auto, por ejemplo, le impactó. Va el motito ella y resulta que viene el auto y ¡bum! Le emboca. Se produce el accidente. Bueno, en el momento en que sufre el impacto, es ahí donde el hueso hace track, rompe, se desplaza y después, por la acción de los músculos, intenta volver a su lugar. Por ahí no vuelve a su lugar de manera adecuada, pero acerca las partes. Entonces, y eso es lo que nosotros vemos después en la radiografía. ¿Entienden? No vemos cuando hizo track y hizo esto. Cuando hizo esto así, las puntas de los huesos y la tracción de los tejidos producen múltiples roturas. ¿Entienden? Puede romper vejiga, por ejemplo, puede romper colon, este tipo de fracturas de la pelvis. Son lesiones gravísimas. Inclusive están las fracturas de la fractura de coxis, por ejemplo, o sacrocoxigia, que uno le da tan poca bolilla, bueno, pero en el momento en que sufrió el traumatismo, ese traumatismo violento pudo haber afectado no solamente al huesito fracturado, sino que tironeó y arrancó otra serie de estructuras, como por ejemplo el plexo sacro, que cruza por ahí. En ese momento, el plexo sacro se lesiona y termina dándonos como consecuencia después incontinencia urinaria, incontinencia rectal, una vejiga neurogénica se llama, que es una vejiga se infla y no responde, ¿entienden? No elimina, hacen globos vesicales, hay que colocar una talla vesical, una serie de procedimientos para tratar de compensar esa situación, ¿me entienden? Por eso, siempre vean la radiografía como una foto, ¿entienden? De una película que ocurrió un poquito antes, ¿me entienden? Lo que les permite a ustedes hacer una evaluación con mucho criterio es ver esa película que ocurrió antes. Es decir, cómo se dio la cinética del accidente. Pueden ocurrir otra serie de situaciones que pueden agravar el problema de la fractura. Imagínense, y esto lo vi, o sea, esto se lo estoy diciendo de primera mano, pues yo lo vi, en accidente de tránsito, donde ocurrieron fracturas, ya sea de la columna lumbar o de la columna cervical, y en el momento en que recibe la asistencia médica, ya sea de algún buen samaritano metido, sin conocimientos, que mueve al paciente, o a veces el enfermero, la enfermera que está en la urgencia con la ambulancia, no respetó los principios de movilización de un paciente y con la simple flexión de la cintura o la flexión del cuello produjo una sección de la médula espinal. ¿Entienden? Entonces, esa persona termina que tenía al momento del accidente una fractura de columna y nada más, un rato después termina teniendo de manera agregada una sección medular con una paraplegia o una tetraplegia.
Y queda chuc, el paralítico de aquí para abajo. Fíjense lo importante que es conocer algunos principios. ¿Cómo me voy a manejar? ¿Cómo voy a...? Hay un caso muy famoso de un político histórico nuestro que tenía una parálisis de miembro superior. Bueno, esa persona tuvo un accidente de tránsito y tenía la posibilidad de ser tratado en el mejor de los hospitales del mundo, por su situación política. Y sin embargo, por consejo de un amigo, decide ir a un huesero. Así que, y en el procedimiento, tenés salido el hueso, le hace una tracción, y lo que era una fractura de clavícula termina siendo después una lesión del plexo braquial. ¿Entienden? Así que todas estas cosas pueden ocurrir y todas estas cosas tienen que pasar por la cabeza de uno. ¿Entienden? Como para que uno tenga conciencia de lo que realmente está tratando cuando tiene ante sí una fractura. En el caso de ustedes, puede ser, porque a cualquiera de nosotros, a mí me pasó repetidamente, podemos ser partícipes, por ejemplo, de un accidente de tránsito. Resulta que vamos por la calle y vemos un accidente de tránsito. Y nos puede llegar a, como nosotros de alguna manera conocemos algunos principios médicos, podemos tener la posibilidad de ayudar a ese accidentado. Y resulta que sin tener en cuenta por ahí, evaluamos mal el caso y podemos comernos algo. Sin ir a ese ejemplo, podemos estar en el consultorio de ustedes, ya recibidas, y nos llega un paciente con un dolor en el dorso del pie, del antepié, y rengueando, después de que hizo una caminata larga. Una persona que está acostumbrada a practicar, ya sea senderismo, ya sea un running o cualquier otro tipo de actividad física de mucha exigencia, y esta vez se bandeó. O en una de esas, un gordito como yo, que decide ponerse a caminar. Y resulta que dolor. Y justo está el consultorio de la Rosita, mi podóloga preferida. Entonces puedo ir a consultarle a ella. Voy, le pago la consulta, siempre hay que correr, le pago la consulta, y Rosita, vos sabés que te vengo a molestar, porque resulta que mi médico viajó, y vos que sos podóloga me puede decir qué es lo que me pasó acá, si tengo un cañito, qué es lo que es. Y resulta que puede ser que se estén encontrando con una fractura por fatiga. ¿Entienden? Pero he aquí que esa fractura por fatiga recién producida, si ustedes dicen, no tiene nada, no pasa nada, qué sé yo, quédate tranquilo, date un aspirino, paracetamol y de paso, qué sé yo, te curigo a la COVID. Y resulta que al otro día, esa persona tiene el pie así hinchado, con un síndrome compartimental, con una isquemia del antepié, ¿entienden? Que pudo haber sido detectada antes. ¿Me entienden? Entonces uno tiene que, digamos, siempre tener en la cabeza esto. No se olviden que el que sabe es como, el que no sabe es como el que no ve. Y el que no ve no detecta nada. ¿Me entienden? Pero el que sabe y no está prevenido, que le puede aparecer determinadas patologías, también es exactamente como el que no ve. ¿Entienden? Por más que sepa.
resulta que mi paciente, doña Teresa, qué sé yo, resulta que pisó mal, no alcanzó a caerse, pero se agarró de la silla, pero medio torció y se apoyó sobre la cadera y ahora le duele. Y viene con un bastón, eso que hacen de las escobas, y vienen a preguntarle, porque justo tenía sesión de podología. Y bueno, Rosita, vos que sos mi podóloga preferida, vos sabés que pisé mal acá, pero ahora me está doliendo la cadera y no me pasa, y tomé diclofenac, tomé paracetamol y tomé ibuprofeno. ¿Me entienden? Y nada, no pasa nada, abuela. Así que, y resulta que unos días después se enteran que esa abuelita, al caminar para ir al baño, se desarma toda, le hacen una radiografía y tenía una fractura impactada de cadera que uno no detectó. Me pasó a mí, yo, médico, y tuve una discusión con un colega en una oportunidad porque la paciente me decía que le dolía. En ese momento no teníamos todavía fácil acceso a la tomografía, no existía la resonancia, y lo único que teníamos era la radiografía. Y en la radiografía, efectivamente, no se veía nada. Pero la persona esa, la abuela esa, tenía signos que a mí me hablaban de una posible fractura. Entonces, yo le hago mi diagnóstico, le indico reposo, le indico nuevos controles y una serie de cosas, pero la abuela decide seguir su tratamiento con el otro médico que le decía que no tenía nada. Yo la estaba asustando al decirle que podía haber una fractura. Pero, bueno, entonces se fue con el otro médico. Unos días después viene la hija a decirme que yo tenía razón. La abuela tiene una fractura de cadera. Resulta que se levantó para ir al baño, desimpactó la fractura y se desarmó todo eso, tuve que salí corriendo a operarla. Pues uno siempre tiene que estar con esa posibilidad en la cabeza. Siempre, siempre, siempre. Bueno, eso con respecto a las lesiones de los tejidos blandos. Muy bien con respecto a la clasificación de las fracturas según su ubicación anatómica. Muy bien, según la extensión, según el trazo fracturario. Perfecto. Según la etiología, perfecto. Lo único, es cierto lo de las fracturas habituales. Bueno, pero estas fracturas habituales podemos dividirlas también en... esa es la clasificación según la etiología. Las fracturas habituales podemos dividirlas también en dos tipos. Fracturas de alta energía y fracturas de baja energía. ¿Cuándo decimos que hay una fractura de alta energía y en qué consiste? Es una fractura por alta tensión, digamos, se prendieron unos cables y ya hay mucha energía y entonces se fracturó. No es eso. Así que estoy hablando de otra cosa. Estoy Cuando hablando... la fuerza es mayor, es mucho mayor, la fuerza... Exactamente, exactamente. No es lo mismo una fractura por un accidente de tránsito con un choque directo con el vehículo. Por ejemplo, van en su motito y viene un vehículo y las choca. O ustedes van en el vehículo y había una pobre víctima ahí en moto y se la llevan por delante. puede pasar, pasa en la mejor familia. Bueno, ahí ¿qué ocurre? El auto, a la velocidad que viene, que aunque ustedes crean que vienen despacio, trae mucha energía, un impacto
con un Esta vehículo. energía cinética. Exactamente. No se olviden que no solamente importa la velocidad, sino que importa también la masa. ¿Me entienden? Claro. Bueno, no es lo mismo que venga una pelota de fútbol, un pelotazo de eso de Cristiano Ronaldo o de Messi a 90, 100 kilómetros por hora y les impacte a que un vehículo a 90 o 100 kilómetros por hora les impacte. La masa del elemento que les impacta es muchísimo mayor. Entonces, o sea, conlleva entonces mucha energía. ¿Qué son las lesiones por alta energía? Son las producidas por una transmisión de energía desde el elemento que golpea hacia el elemento que es golpeado. ¿Entienden? Entonces, la transmisión en esos casos de energía va a ser enorme. Por consecuencia, las lesiones también van a ser enormes. Las lesiones pueden decirse que están casi directamente, son directamente proporcionales a la energía que se transmite. Bueno, esos impactos, donde se transmite mucha energía, es lo que se denomina, producen lo que se denomina las lesiones por alta energía. Como resultado, no vamos a tener una fractura pipí-cucú como la producida por fatiga, sino que vamos a tener fracturas multifragmentarias, con minutas, con mucho desplazamiento, con gran cantidad de lesión de partes blandas, generalmente al punto que el hueso termina saliendo afuera y son expuestas, y expuestas graves a veces, severas. Así, bueno, esas son las lesiones por alta energía. Y después tenemos las lesiones o las fracturas por baja energía, que es donde la transmisión de energía no es tan intensa. Entonces, por ejemplo, resulta que el viejito que tiene el pie torcido, así, camina con su artrosis medio complicada, se engancha en la silla o en la mesa y cae. Cae desde su propia altura. ¿Entienden? Entonces va a tener una fractura, muchas veces, facilitada por la existencia de algún tipo de debilidad ósea ya por la edad, y se fractura. Bueno, pero no van a ser las fracturas con enormes desplazamientos, ni con enorme cantidad de partes blandas destruidas. Pero hay una fractura, y generalmente el viejito se fractura la cadera, la rodilla, la muñeca, el hombro, ¿entiendes? Así que, entonces tenemos que estar atentos a esa división. Cuando estamos ante un accidente de tránsito, tenemos que saber que podemos llegar a encontrarnos con fracturas importantes. No es lo mismo la fractura del que estaba corriendo, tuerce el pie, o que estaba jugando al básquet, por ejemplo, tuerce el pie y se produce la fracturita de la base del quinto metatarsiano, que aquel que iba caminando, justo venía un colectivo y le termina pasando